bienvenidos a nuestro evento académico de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Esta noche vamos a hablar de un tema supremamente importante sobre manifestaciones clínicas del COVID, lo que el pediatra debe saber. Para este evento tenemos un panel de expertos con reconocidos pediatras, infectólogos pediatras que van a hablar sobre todos los temas en cuanto a manifestaciones clínicas en nuestros niños. Contamos hoy con la presencia del doctor Carlos Torres, que es infectólogo pediatra, docente de la Universidad del Bosque, profesor visitante del Instituto de Salud de Niños de Londres y además miembro del Comité de Vacunas e Infectología de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Con la doctora Claudia Beltrán, infectóloga pediatra, pediatra especialista de la Clínica de Rosario y Clínica del Prado, docente vinculada al Departamento de Pediatría de la Universidad de Antioquia y también miembro del Comité de Vacunas e Infectología de la Sociedad Colombiana de Pediatría. La doctora Pilar Guarnizo, pediatra reumatóloga, Fundación Cardioinfantil de Bogotá y Hospital Universitario Infantil de San José, docente del programa de reumatología pediátrica de la Universidad del Bosque y además del de pediatría de la Universidad del Rosario y la Universidad del Bosque. Y además nos va a acompañar el doctor Germán Camacho moderando este panel de expertos con el doctor Camacho es pediatra infectólogo de la Fundación OMI y además la Fundación Hospital Universitario de San José, además es profesor de la Universidad Nacional y es miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Bienvenidos a todos y espero que el evento sea todo un éxito y lo podamos disfrutar. Gracias a todos los conferencistas y gracias a todos los participantes. Dejo al doctor Camacho para iniciar nuestra sesión. Muchas gracias, doctor Guerrero, por la presentación. Muy buenas noches a mis amigos y a mis colegas y muy buenas noches a todas las personas que están conectadas. Hace ya un poco más de 2 años estamos en la pandemia. El 6 de marzo se encontró el primer caso positivo de adulto en Colombia y hay muchas cosas las que han pasado desde ese entonces. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de 2 enfermedades que hace 2 años jamás habíamos hablado de que era un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID o que era el long COVID y menos en los niños. Vamos a hablar de antivirales en tratamiento de COVID y antivirales en niños. Y, por supuesto, comenzando desde las manifestaciones clínicas de la enfermedad en los niños. Muchas cosas han cambiado, muchas de las cosas que se creían han cambiado y esta enfermedad nos ha enseñado a todos todos los días y ha sido un aprendizaje constante. Entonces, es para mí un placer y un honor pues moderar la reunión esta noche y quiero presentar a nuestra primera conferencista, la doctora Claudia Beltrán, nos va a hablar de las manifestaciones agudas de COVID. Entonces vamos a presentar las 4 conferencias y al final vamos a tener espacio para las preguntas. Entonces, Claudia, muchas gracias y nos va a hablar de el COVID agudo y las manifestaciones clínicas de COVID agudo en los niños. Bueno, muchas gracias, doctor Germán y doctor Mauricio Guerrero por la presentación. Como bien lo dijeron mis colegas, yo soy Claudia Beltrán, soy pediatra especialista en infectología y me corresponde hablar en esta primera parte de este webinar sobre las manifestaciones agudas del COVID en niños. Quizás es un tema que muchos de los que nos están escuchando ya conocen. En realidad, lo que yo voy a hacer es como les voy a mostrar rápidamente uno de los estudios que se hizo aquí en Colombia sobre manifestaciones clínicas del COVID en pediatría, particularmente en niños hospitalizados. Denme un segundo que no, ya. Inicialmente les quiero mostrar esta gráfica, ya es conocido por todos en distintos espacios que hemos tenido en la Sociedad Colombiana de Pediatría sobre el espectro de la enfermedad en COVID y cómo se ha comportado el COVID en Colombia, que el doctor Pablo Vázquez nos comparte semanalmente a partir de los datos del Instituto Nacional de Salud. Entonces tenemos acá les traigo 2, y ustedes ven, este es 24 de abril del 2021, y esta gráfica de abajo es del 26 de febrero del 2022, que es la última recopilación de datos que el doctor Pablo nos ha brindado. Y esta gráfica de abajo... Creo que alguien tiene el micrófono abierto porque tengo eco. Entonces acá, ustedes pueden ver, esto lo traigo básicamente, esta es una gráfica por edades, cómo durante todo este tiempo, en realidad, el COVID, la infección por SARS-CoV-2,
se ha comportado de manera similar en cuanto a grupos etarios, ¿sí? Es una enfermedad que ha afectado principalmente a personas adultas. Aquí ustedes ven que está clasificado si están en la casa, en azulito, si están en el hospital en amarillo, si están en rojos porque han estado hospitalizados en la UCI, y en realidad ustedes no ven, incluso aquí un poco más de hospitalización en este pico que ocurrió acá en esta edad de 16 a 17 años, pero ustedes ven que en el último reporte que el doctor nos recopila a partir de estos datos, no se ve mayor cantidad de niños en hospitalización en UCI, ni siquiera pues en hospitalización general, lo cual es un reflejo de lo que veníamos viendo desde el inicio de la pandemia, y es que en realidad el COVID en niños en su mayoría se presenta con manifestaciones leves de enfermedad. ¿Sí? Esta es otra gráfica que les traigo comparativa, esta de arriba también es de aquí, ven, 24 de abril, esta es del 26 de febrero del 2022, 24 de abril del 2021, casi un año después, y ustedes pueden observar que la tendencia en los picos, ¿sí? Es similar, aumentan los casos en niños a medida que aumentan los casos en pediatría, pero de la mortalidad, la hospitalización grave, el ingreso a UCI, en realidad no tiene un mayor incremento como se ha demostrado pues en el mundo y como también lo hemos podido demostrar acá en nuestro país. Un segundo que esta me juega malas pasadas, malas jugadas. Un momento. Bueno, entonces acá les quiero mostrar otra, esto es un reporte, es un reporte de muy poquitos pacientes en realidad, hospitalizados, que salió recientemente. Estuve haciendo como una búsqueda de los últimos reportes de manifestaciones clínicas en COVID, y se los quiero mostrar como un referente para que lo que les voy a mostrar más adelante sobre lo que encontramos en el estudio en Colombia. Entonces, de las manifestaciones clínicas agudas, van a ver la columna que está acá a la izquierda, así de porque es la segunda columna es de MIS, y de eso vamos a hablar más adelante. En esta primera columna, la principal manifestación clínica de los niños es fiebre y tos, infección respiratoria, alta o baja con requerimiento de oxígeno, que es cuando los niños, que es la principal causa de indicación para hospitalización en pediatría. Como ustedes lo pueden ver aquí, uno puede inferir que esta tabla, que es del tratamiento que reciben los niños hospitalizados infectados por COVID, el principal tratamiento, casi la mitad, es por terapia de oxígeno. Muchos de ellos es porque son hospitalizados por fiebre sin foco, y muy poquitos en realidad porque requieren una terapia aún más avanzada, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos. Acá también les puedo mostrar otras cosas que veíamos desde el inicio de la pandemia, y es que los niños pueden presentarse también con síntomas digestivos, casi un 40% pueden presentar dolor abdominal, pueden presentar diarrea, pueden presentar hiperemia conjuntival, cefalea. Dentro de los síntomas neurológicos, y ahorita les voy a mostrar otra tabla, principalmente predominantes en niños con COVID, es la cefalea. Y en cuanto a los parámetros de laboratorio, se encuentran también algunos muy similares a la población adulta, pero cuyo factor pronóstico todavía está muy discutido, como linfopenia, elevación de la ferritina, elevación del dímero D. Al principio nos aterrábamos con unos dímeros D que presentaban los niños en COVID agudo, que no estábamos acostumbrados, dímeros D altos, y que no sabíamos darle muy bien como la significancia clínica o la interpretación. Hoy sabemos que muchos de estos niños se pueden presentar con dímero D alterado sin que tenga una implicación clínica importante, sobre todo en esta fase aguda, y también se pueden presentar con marcada elevación de la PCR, de la proteína C reactiva, casi en la mitad de los casos, lo que muchas veces puede llevar a una sobreinterpretación, creyendo que puedan tener una coinfección bacteriana cuando es simplemente la infección viral. Acá les traigo estas dos foticos. Hay varios artículos sobre manifestaciones dermatológicas del COVID agudo en niños. Se los traje porque acá no se muestra prácticamente cuáles son las manifestaciones en piel, y cuando uno revisa las series de casos, en muy pocos, o los reportes de series de casos clínicos de COVID agudo en niños, en muy pocos reportes lo clasifican o lo manifiestan como tal. Yo creo que ahí nos falta un poco más de ser más detallistas a la hora de evaluar las manifestaciones agudas del COVID en niños, pero nuestros queridos colegas dermatólogos sí se han tomado la tarea de sacar varios artículos en los cuales dicen el COVID agudo puede presentar un espectro de manifestaciones dermatológicas
como exantema maculopapular morbilliforme, tipo urticariforme, lívidos reticulares, incluso en algunos pacientes se pueden presentar lesiones necróticas en la piel, especialmente los que se encuentran en UCI, rash vesicular, puede presentar vesículas, varicela light, lo clasifican ellos, eritema multiforme, sí, como ustedes pueden ver, algunas lesiones infiltradas como puede parecer una reacción medicamentosa como tal. Y en la histopatología lo que han encontrado en las diferentes lesiones básicamente es inflamación, infiltrados linfocíticos, perivasculares, algunos hallazgos de vasculitis como tal y de degeneración vascular. Esto para tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el niño y porque en muchas ocasiones hay niños que solo se presentan con estas características y no sabemos muy bien de qué se trata, si se trata de un COVID agudo o se trata de alguna otra cosa, también están presentes. Y esta tabla, que se ve muy densa, pero que la traje para resaltar lo que les dije anteriormente, aquí lo que hablan es la frecuencia, buscan la frecuencia de las manifestaciones neurológicas en niños con infección aguda por SARS-CoV-2, la comparan con MIS, yo no voy a tocar la parte del síndrome inflamatorio porque ahorita lo va a tocar la doctora, pero cefalea es un síntoma muy importante en el COVID agudo, incluso encefalopatía aguda, meningitis aséptica, estatus epiléptico, algunos movimientos anormales, muy poquita anosmia reportada pues por los niños comparativamente en adultos. También tenemos que pensar que a veces los niños no son capaces de expresar del todo sus síntomas, pero sí se puede presentar neuropatía, mielopatía, o sea, es un virus que tiene una gran afinidad por el sistema neurológico y que miren este espectro de manifestaciones clínicas, incluso algunas más raras que son las que están aquí abajo, reportadas ocasionalmente como fotofobia, parálisis de nervios craneales, disartria, artralgia, meningismos. Nosotros hemos tenido una de las instituciones en que yo trabajo niños que solo consultan con fontanela bombada, ni siquiera tienen cuadro febril y tienen una infección aguda por SARS-CoV-2 y se le hace la punción lumbar y tampoco tiene muchas manifestaciones en el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, pero son manifestaciones que se han reportado en COVID. En cuanto a las manifestaciones en el neonato, quise traerles esta que es una gráfica muy conocida del NeoReviews de la actualización del COVID neonatal y se puede presentar tanto como sepsis neonatal de inicio tardío como sepsis neonatal de inicio temprano. ¿Sí? Básicamente, los síntomas en el neonato son muy inespecíficos, como lo es la sepsis en el neonato. A veces es muy difícil de detectar y, por lo tanto, la única forma de hacer el diagnóstico es realizando pues, una prueba para poder definir. Acá les voy a mostrar entonces lo del estudio de las características clínicas del COVID en pediatría, una experiencia colombiana que llamamos CoronaRed, que lideró mi colega el doctor Juan Gonzalo Mesa. Esta presentación él la hizo en el pasado congreso de la CIN. Participamos muchos colegas y muchas instituciones del país. Estos son los resultados, una evaluación de 1.186 pacientes, de los cuales la mitad tuvieron manejo hospitalario, pero esto más por el sesgo que tenemos como instituciones de tercer nivel y de consulta en los pacientes, más que esta sea las características epidemiológicas del COVID en niños en Colombia, que sigue siendo, como les dije al principio, la mayoría con enfermedad leve. Aquí está cuál fue el destino de estos pacientes hospitalizados. Recuerden que estamos hablando de unos datos que parten de hospitales de tercer nivel del país, de tercer y cuarto nivel, un porcentaje de ingreso a UCI 20% en 132 pacientes evaluados. La mayoría en realidad estuvieron en salas generales y, como les menciono, la mayoría tuvieron leve asintomático, muy poquitos pues con COVID crítico. En cuanto a la edad que se presentó en este grupo de pacientes, pues tienen una distribución muy similar en la mayoría de los años. Quizás entre los 3 meses y los 2 años hay un poco mayor número de presentación en estos pacientes, particularmente por cuadros respiratorios y requerimiento de oxígeno. Otro porcentaje en pacientes escolares y adolescentes y una distribución por género igual, por sexo igual. Acá lo comparo con esta, que es una experiencia reportada de África con la variante Omicron, y prácticamente lo que muestra es similar a lo que nos pasó a nosotros en Colombia. El estudio de coronavirus pues en Colombia no fue precisamente en el pico de Omicron, pero miren que casi pasa lo mismo que nos pasó con las anteriores circulaciones de las variantes. Fiebre fue el principal síntoma de ellos, con Omicron, tos, vómito, sí, los síntomas muy parecidos a lo que tuvimos nosotros en nuestra cohorte. En cuanto a las comorbilidades, en el estudio CoronaRed Colombia,
encontramos que el 30% aproximadamente tenían alguna comorbilidad predominando el cáncer, asma y cardiopatía congénita. Estas son las comorbilidades de este estudio africano, en el cual el 40% no tenían comorbilidad, pero el resto se repartían las comorbilidades, particularmente no tanto cáncer, sí, pero sí había una distribución muy similar para otras como diabetes tipo 1, enfermedad cardíaca, parálisis cerebral, entre otras. Estos son es un resultado para nosotros muy llamativo porque también afirma lo que hemos visto en otros artículos del mundo, y es que la mayoría de contactos de donde se infectan nuestros pacientes pediátricos son de un conviviente, al menos eso fue los datos que tuvimos en nuestro estudio. Y en cuanto a los síntomas, predominando la fiebre, como les mostré en el de Barcelona, que fue el primero que les mostré el artículo de las manifestaciones clínicas de los pacientes COVID, como en África, nosotros también en Colombia el síntoma predominante fue fiebre, fiebre con síntomas respiratorios 74%, fiebre con síntomas gastrointestinales 82%. Básicamente, así han sido las manifestaciones agudas del COVID durante estos 2 años de pandemia. Esto en cuanto a síntomas respiratorios, el predominante es la congestión nasal, rinorrea, seguido por tos y un poco menos dificultad respiratoria de odinofagia. Y en cuanto a los síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, vómito y diarrea, que son los principales. En cuanto a otras manifestaciones clínicas, aquí aparecen algunas neurológicas, dolor de cabeza, cefalea, mialgias, alteración del estado de conciencia, convulsiones, principalmente síntomas neurológicos. Y en cuanto a los resultados del laboratorio, tuvimos linfopenia en el 40% de los pacientes, trombocitopenia también como un hallazgo en pacientes con COVID agudo, casi en el 20% de los pacientes. Y en cuanto a coinfección viral, el principal virus que se codetectó en estos pacientes fue el virus sincitial respiratorio, coinfección bacteriana 8% aproximadamente, con diferentes focos descritos en nuestro estudio. Casos de SIMSAC 5%, y en cuanto al tratamiento, principalmente oxígeno. Aquí aparecen otros tratamientos, muchos de ellos ustedes saben que ya no, acá pues como también están los casos de MIS, aparece la inmunoglobulina, un uso de antibióticos en un cuarto de los pacientes, aquello pues de la sospecha de sobreinfección bacteriana, y otros tratamientos que ya sabemos que no tienen utilidad en COVID. En cuanto a los días de hospitalización, el promedio fue 5 días con una mortalidad de un 2%. ¿Qué se observó según sitio de hospitalización? Comparando patología de base, en las salas generales en cuanto sí del 40% tenían una comorbilidad, en realidad no había muchas diferencias entre eso, pero cuando vamos a hablar del tipo de comorbilidad, sí se encontró que los pacientes que ingresaban a la UCI tenían más cardiopatía, desnutrición que los pacientes que estaban en sala general. En cuanto a los síntomas, evidentemente, los pacientes que estaban en la UCI van a presentar más dificultad respiratoria, desaturación, alteración de la conciencia y choque. Y en cuanto a algunas características específicas, según los grupos de edad, encontramos que el COVID, la infección aguda por COVID, era predominante en los más pequeños, en los lactantes, en los adolescentes, el SIMSTAC un poco más en los escolares y los adolescentes, los síntomas respiratorios en los niños más grandes, signos de dificultad respiratoria y hipoxia en los neonatos, síntomas gastrointestinales, linfopenia y trombocitopenia en los mayores de 5 años. Y aquí hay una distribución de las frecuencias según las edades, pues según el ciclo de la vida en pediatría, que se presentaba más, particularmente fiebre en los lactantes, en el neonato más síndrome de dificultad respiratoria, hipoxia como tal, hipoxemia como tal, comparativamente pues a los más grandes. Por último, recordarles esto para terminar pues como mi intervención. Este es un infográfico que sacaron los CDC hace poco y es para recordar, acá hoy no vamos a hablar tanto de vacunación, pero creo que es un espacio y tenemos que resaltarlo. La posibilidad de hospitalizarse entre personas no vacunadas es 10 veces mayor que en aquellos niños que son vacunados, y por lo tanto debemos seguir con las estrategias de vacunación. Eso era lo que les quería mostrar hoy y le doy paso al doctor Carlos Torres. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu excelente presentación. Entonces, a continuación, el doctor Torres nos hablará de los antivirales en pediatría. Como toda nueva enfermedad, se ha buscado durante esos 2 años tratamientos. Pasamos desde la cloroquina y la ivermectina y muchas cosas que en algún momento dado se pensaron que podían ser útiles y que luego demostraron que no, a estos nuevos antivirales.
Entonces, el doctor Torres, muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche, como siempre. Germán, muchas gracias. Quiero confirmar si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo pues a la sociedad por la invitación y claramente para que veamos un poquito qué es este tema de los antivirales en COVID. Y yo le puse un subtítulo, no nos podemos quedar atrás porque es un momento en que me acuerda cuando hablamos de BPH y los pediatras sufríamos para saber qué era un NIC o un ASCUS y después aprendimos, ¿cierto? Y cuando nos hablaban de epidemiología molecular, pero no podíamos avanzar en meningococos sin saber de eso. Y luego vino el COVID y entonces nos tocó entrenarnos en qué eran el RNA mensajero y las vacunas de vectores virales. Y para el pediatra general y para el pediatra que practica en cualquiera de sus especialidades, es importante entender este tema de antivirales. Muchos de ustedes me dirán, bueno, pero hablaste más que todo de adultos y solo unas pocas cosas de pediatría. Pues es que el tema está ahí, pero si nos quedamos atrás, después no vamos a entender claramente qué es lo que se está usando en el mundo. Entonces trataré en los próximos 15 minutos de ponerlos al día con un barrido rápido de en qué va ese tema de los antivirales. Recordemos que si queremos que esta condición pase a un estado tan discutido de endemia o a un estado, digamos, de un nuevo balance, hay tres componentes claves para tener en cuenta. Primero, las vacunas. Y de eso hemos hablado suficiente. Sin duda, siéntanse en la sección de preguntas. Yo creo que todos podemos hablar de vacunas si hay preguntas sobre eso. El segundo son los test diagnósticos, que en eso estamos emproblemados actualmente porque no tenemos test rápidos y eso es muy importante, particularmente cuando vamos a hablar de tratamientos. Y el tercer componente son los antivirales. Obviamente la vigilancia, todo el resto de cosas importantísimas, pero los antivirales son fundamentales. Entonces, si en algún momento hablo de cosas más de adultos, por favor, entendamos que así hemos comenzado con cosas en pediatría, pero que es importante que lo sepamos. Esta publicación es más o menos reciente, es del British Medical Journal y aquí dice 2020, pero en realidad está en su actualización número 9, número 8 es esta, octava actualización, novena publicación, y esto es de hace menos de 2 meses. Y simplemente ustedes ven la intervención dividida entre recomendaciones fuertes a favor, recomendaciones débiles o condicionadas, recomendaciones contra todas estas circunstancias y recomendaciones fuertes contra donde está hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, aunque hay unos estudios de lopinavir, ritonavir buenos últimamente. También esto es OMS, que ustedes ven que la OMS cambia mucho. Por ejemplo, acuérdense de nuestro congreso de diciembre, nos dijeron claramente que nunca refuerzos para nadie y hoy ya cambiaron, obviamente basados en muchas circunstancias, entender que la OMS tiene un papel también político que jugar. Pero la razón por la que traiga esto acá es mirar esta parte donde dice recomendaciones débiles o condicionales a favor. Y empiezan a aparecer nombres como molnupiravir, sotrovimab, casirivimab, indevimab y otros que podemos ver aquí como remdesivir que vamos a mirar o ampliar posteriormente. Digamos que si vemos los antivirales en pediatría, pues podríamos hablar de aquellos que son de una acción directa sobre el virus, inhibidores de la replicación, y de esos voy a hablar de remdesivir, molnupiravir y lo que se llama Paxlovid, que su nombre es nirmeltravir, ritonavir. Y también vamos a hablar de anticuerpos monoclonales, particularmente lo que se está usando en el momento. También hay otra serie de circunstancias antivirales, pero que no son directas, por lo que por falta de tiempo no lo voy a nombrar. Entonces, en acción directa, ustedes ven estos nombres que para muchos de ustedes van a resultar un poco raros, pero que recomiendo que se vayan familiarizando con los mismos. Nuevamente, los que ya nombré, algunas terapias dirigidas al huésped del que no voy a hablar, pero con mucho gusto, yo creo que todos los panelistas podemos hablar un poquito. Si alguien tiene preguntas de, por favor, baricitinib, que hay mucha publicación estas últimas 2 semanas, o lo que ya sabemos de tocilizumab. Comencemos entonces con remdesivir. Este es un análogo nucleócido
que tiene una acción grandísima contra muchos virus RNA y particularmente contra coronavirus ha demostrado acción contra MERS, contra SARS y contra SARS-CoV-2. Lo que hace el remdesivir como tanto análogo nucleósido, y acuérdese cuando hablamos de la ciclovir, del mismo ganciclovir, es que provoca la terminación prematura de la transcripción viral. Miren acá, el coronavirus entrando, llega obviamente después de abrirse y liberar el RNA viral a venir la acción de la muy importante polimerasa RNA dependiente de RNA para generar la replicación de RNA. Pues bien, engaña el remdesivir o su porción activa a esa cadena que está pasando por el ribosoma para la transcripción e inhibe la replicación del RNA viral, con lo que separa completamente la transcripción y queda una, digamos, hilo de RNA mutado que no puede seguir replicándose. Bueno, esto que estoy mostrando y que va a haber varias diapositivas de esto, fueron publicados el 3 de febrero del 2022, son las últimas actualizaciones de la Sociedad de Infectología Americana sobre todo lo que hay en tratamiento de COVID. La recomendación 13A dice que el remdesivir se da en pacientes hospitalizados con COVID-19 severo, también se da en pacientes con oxígeno suplementario, pero que no tengan ventilación mecánica. Lo que está en el cuadrado verde son las indicaciones a favor. Las indicaciones en contra es que el panel de expertos de IDSA dice que está en contra de usar remdesivir en ventilación mecánica o en pacientes que están en ECMO, y también está en contra en pacientes que se admitan al hospital pero que no tengan necesidad de oxígeno. Esto suena un poco, digamos, confuso, pero está basado en todos los estudios y en ese paper que les recomiendo tenerlo ahí para irlo revisando. Siempre va a haber todos los artículos que, digamos, sugieren esto. Entonces, COVID severo, COVID grave o pacientes hospitalizados con oxígeno pero sin ventilación mecánica. ¿Qué ha aparecido recientemente? Apareció una nueva recomendación. En pacientes con COVID-19 leve o moderado, incluso ambulatorios, el remdesivir ya está aprobado también para su uso cuando la persona tiene alto riesgo de progresión hacia enfermedad severa. Y eso significa uno o más factores de riesgo, por edad, por comorbilidad o por condición propia del paciente. Pero en estos casos, si el paciente lleva menos de 7 días de síntomas, se recomienda remdesivir ya no por 5 o 10 días como en los hospitalizados, sino en este caso por 3 días. En la dosis de adultos, 200 miligramos el día 1 y la mitad de la dosis el día 2 y 3, y hay dosis pediátrica, 5 miligramos kilo, y se puede usar en pediatría el día 1 y 2,5 miligramos kilo los días 2 o 3. Existen otras opciones de manejo ambulatorio, como veremos más adelante. Entonces, este grupo de pacientes, que son pacientes que están usualmente ambulatorios, pero puede haber hospitalizados, con COVID leve a moderado y que tienen alto riesgo de progresión a enfermedad grave, se recomienda, una de las posibilidades es remdesivir. Las otras son los que vamos a ver ahora: nirmatrelvir, ritonavir, molnupiravir y algunos anticuerpos monoclonales. ¿Cuál se va a usar? Dependerá de factores de cada paciente. Es un tema complejo que se ha ido desarrollando últimamente, de la edad, de duración de síntomas, de las interacciones medicamentosas, de función renal, es muy importante. Y por ahora no hay datos de terapia de combinación. En pediatría la evidencia es limitada, pero se han incluido niños tanto en los estudios aleatorizados como hay un estudio ahorita en reclutamiento con niños con las dosis que yo ya les conté, desde muy pequeños, desde 14 días de vida, con edades gestacionales mayores de 37 semanas y con pesos iguales o mayores de 2,5 kilos. Por ahora, la aprobación para uso de emergencia de la FDA lo tiene aprobado para mayores de 3,5. Lo podemos usar para esos pacientes. Luego vienen los dos antivirales de moda, digamos los que han oído ustedes en propagandas, en la prensa, y que todo el mundo les va a preguntar. Paxlovid, cuyo nombre en realidad es nirmatrelvir, ritonavir, y molnupiravir.
Los dos actúan en momentos diferentes. El molnupiravir nuevamente es también un nucleócido que, como ven acá, se vuelve nucleótido al trifosforilarse y su forma activa es esta que ustedes ven acá. Entonces ven claramente que tiene su base su base pentarribosa, tiene su azúcar pentarribosa, su base que en este caso es hidroxicitidina y trifosfato. Bueno, el molnupiravir, los estudios que han mostrado han sido bastante favorables y este es un estudio con más de 1.400 adultos no hospitalizados. De hecho, la doctora Yaik Bernal es colombiana, está en Montería y es la autora principal de este paper que está en el New England, publicado a finales del año pasado. Este paper es con 800 miligramos, no hay pacientes pediátricos, 2 veces al día por 5 días y en ese momento fue activo contra Delta, Gamma y Mu, por lo que hubo un buen número de pacientes colombianos. Este estudio mostró que se puede o se produce una disminución en la hospitalización, en la progresión hacia severidad y hacia muerte, que inicialmente se había visto que era más o menos un 50% en el estudio interino, pero que después se vio que bajó a un 30%. Sin embargo, y ante esa incertidumbre de por qué bajaba y se veía que si era que de pronto con Delta o incluso con Omicron era menos activo, hay un estudio que acaban de presentar en CROI, en el Congreso de Retrovirus, de molnupiravir en la India, solo en adultos, por supuesto, donde la acción ha sido mucho mejor. Hasta ahora fue presentado en forma de póster, pero se los dejo para decirles, este es un medicamento del que se tiene que hablar todavía bastante, está aprobado en Colombia. Y entonces nuevamente si voy al IDSA, la recomendación es iniciarlo en los mismos pacientes que citaba yo para Remdesivir, pacientes ambulatorios adultos con COVID leve a moderada, con menos de 5 días de síntomas y con alto riesgo de progresión a enfermedad severa que no tenga otras opciones de tratamiento. La dosis ya lo discutimos. Este medicamento no está autorizado para pediatría y por ahora está contraindicado en pediatría. Se están haciendo más estudios porque por lo menos en estudios en animales se ha visto cierto grado de compromiso cartilaginoso y potencial de alteración sobre huesos. No se recomienda por ahora embarazadas y no está autorizado para prevención pre o postexposición como otros medicamentos. Este es el de moda, nirmatrelvir, ritonavir o Paxlovid. Recuerden, el ritonavir es solamente un adyuvante, lo hemos usado en lopinavir, ritonavir, en pacientes con SIDA y con otras condiciones también virales. Él es un inhibidor de la proteasa del virus, es diferente, no actúa a manera de los nucleócidos, pero es un inhibidor potente para muchos coronavirus, incluyendo los coronavirus epidémicos. El nirmatrelvir también ha sido testeado recientemente, y este es un estudio que está en preprint, pero muy interesante, sobre la acción de estos anticoronavirus, virus de SARS-CoV-2 con las diferentes variantes. Y pueden ver cómo en este estudio no se ve ninguna disminución en la susceptibilidad. Claro que con Omicron hay que estar pendientes, pero un estudio que les voy a mostrar en la última diapositiva, publicado hoy en el New England Journal de hoy, muestra que estos se mantienen bastante activos contra Omicron, incluyendo todas sus subvariantes. Lo verdaderamente importante de este estudio, que también es en adultos de alto riesgo, lo mismo, son adultos que tienen ya COVID, pero que llevan menos de 3 a 5 días de síntomas y que tienen riesgo de progresión. Estos pacientes con este medicamento, la disminución del riesgo relativo es cercano al 90%, con 0 muertes en el grupo de tratamiento, lo que hace que ya se esté vendiendo, aplicando ampliamente en los Estados Unidos, y dentro de muy poco se va a comenzar a vender en las farmacias de Estados Unidos para juntarlo con la prueba rápida. Y creo que eso es un avance importante. Ustedes ven aquí desde el comienzo de la toma del medicamento cómo se diferencia o se alejan la curva placebo de la curva tratamiento en cuanto a la hospitalización o muerte cuando se usa este medicamento. Además, en este estudio también se ha mostrado cómo hay una disminución de la carga viral
en estos pacientes desde el tercer día de tratamiento y ustedes ven cómo la carga viral disminuye de una manera importante, pues el tiempo en que los pacientes tienen la carga viral activa. O sea que también eso constituye una ventaja. Y nuevamente, IDSA ya lo recomienda, eso sí, por favor, al tener el ritonavir, hay que tener la revisión de las interacciones medicamentosas serias, hay que continuar en los pacientes que tengan ritonavir en un tratamiento con VIH o con hepatitis C o que tengan covicistat, pueden continuar sin cambios, y si hay que hacer una dosificación de acuerdo a la función renal, al menos en adultos. No hay por ahora dosis pediátrica, pero hay al menos 2 estudios ahorita en pediatría. No está contraindicado en pediatría en este momento y se está trabajando este tema para la población pediátrica. Y entremos en la parte final, que son los anticuerpos monoclonales, que muchas personas en nuestra especial los podemos ver como algo inaccesible o lejano, y están en este momento muy de moda, y es importante que entendamos cómo están usándose y cómo van cambiando. ¿Por qué hay que usar anticuerpos monoclonales en muchos pacientes? Porque a pesar de tener vacunas eficaces, algunos individuos permanecen en riesgo alto de COVID, porque primero tengan una alteración de la función inmune, segundo porque la eficacia por esa misma alteración de las vacunas sea menor, o porque tengan una opción diferente, o porque no puedan usar vacunas, o porque queremos usarlo en profilaxis. Simplemente para mostrarles tal vez de las pocas diapositivas que tienen que ver con vacunas, como en este caso con 2 dosis de vacunas de RNA mensajero, los pacientes con trasplantes de órganos tienen un porcentaje de respuesta de anticuerpos a las vacunas mucho menor, y lo mismo los pacientes con terapia inmunosupresora. Esta es una fuente muy importante, esto se presentó en una reunión de la ACIP el año pasado, y es compila 63 estudios. Y tanto hay estudios en Estados Unidos como en el Reino Unido, por tiempos no les traje más, pero vean simplemente acá cómo la efectividad de las vacunas COVID con 2 o con 3 dosis disminuye muchísimo en condiciones inmunosupresoras, y bueno, ese es un tema muy importante para estas combinaciones. Tal vez de la que voy a hablar más es la combinación Tixagevimab-Silgamivab. Esta es un anticuerpo monoclonal de actividad prolongada, y casi siempre estos monoclonales se usan a 2 targets. Los monoclonales están dirigidos a la proteína S y al dominio fijador del receptor. Pero lo que tiene este medicamento importante es que al juntarlos los dos hacen una acción sinérgica y una vida media extendida que penetra muy bien a los tejidos en donde queremos afectar el coronavirus, fundamentalmente hacia la parte pulmonar. Y entonces nuevamente las guías de IDSA recientemente publicadas incluyen ya una recomendación para el uso de este medicamento en particular. Y nuevamente estos son pacientes en quienes tengan inmunosupresión moderada o severa, que tengan una respuesta baja a vacunas, y en quienes no se puedan vacunar también por reacción adversa seria. Y entonces este es profiláctico, que esto es muy importante. Se puede usar terapéutico, pero lo que quiero mostrarles acá es profiláctico, y está aprobado desde los 12 años de vida y desde los 40 kilos de peso. Se unen en el producto, son 2 inyecciones separadas que se unen los 2 monoclonales, el Tixa y el Silga, y esto está recomendado, como ya les dije, para personas no infectadas o que no hayan tenido exposición a individuo infectado y que tengan inmunosupresión moderada o severa, que no generen respuesta inmune a vacunas o que no puedan recibir una vacuna. ¿Y esto por qué se hace? Porque los estudios con un número muy importante de pacientes ya publicados, más de 3.000 pacientes, muestran un 83% de riesgo, de reducción del riesgo relativo hacia el desarrollo de enfermedad sintomática hasta 6.5 meses después de aplicado, ¿no? Esto dura, es de acción prolongada, así que es una gran ventaja. Y voy a terminar monoclonales con Sotrovimab, que es el otro que está ahorita, digamos, ha habido muchos monoclonales, como les mostraré al final como un resumen, pero son como los que en este momento están más activos. Este estudio, que fue publicado tal vez a final del año pasado, mostró que con este Sotrovimab, este es de Glaxo, el anterior Tixazilga es de AstraZeneca, en fase 3 había una reducción de progresión a muerte o hospitalización en 85%, y ha sido muy activo contra diferentes virus.
Sin embargo, hoy, en el día de hoy, acaba de ser publicado marzo 9 en el New England una mutación de resistencia del Delta Azotumimab. Y se ve claramente cómo, y no voy a entrar en muchos detalles, se conoce la mutación exacta y se ve cómo cuando el paciente se lo están poniendo, durante el curso del tratamiento hace resistencia. Entonces, recuerden lo que hemos dicho siempre, nos enfrentamos a un enemigo formidable y aún estos medicamentos tan sofisticados hay que estar pendiente de eso. Pero viene, ¿qué pasa con las variantes de preocupación y los anticuerpos monoclonales? Porque esto viene cambiando. Entonces recuerden todas las alfa, beta, gamma, delta y ahora el temible Omicron desde el punto de vista que tiene unas capacidades de evadir el sistema inmune de una manera más fuerte. Todos estos que están acá, que son famosísimos, los de Regeneron, Casirivimab, Indevimab, los de Lilly, Etesevimab, Bamlanivimab, y los que ya les he mostrado, más uno nuevo que se llama Bebtelovimab, recientemente aprobado, han mostrado una acción diferencial contra las nuevas variantes. Y si yo me voy a Omicron, que es lo que tenemos ahora, que es esto aquí negrito, miren que estos que están en rojo no están sirviendo, que fueron los que le pusieron a Donald Trump, los que se usaron en Estados Unidos, hasta Delta no funciona. Con Omicron esto ha cambiado. Y nuevamente, ¿qué queda funcionando? Los que ya les nombré, Tixazilga y Sotrovimab. ¿Y por qué? Además, para complicarla, y esto tiene menos de una semana de saberse. En Omicron hay 3 subvariantes, BA1, BA2 y BA3. Pero en BA1 hay una que se llama BA1.1. Créanme que esto no es por ponérsela difícil, es el tema complicado porque ahorita en el Reino Unido, en Dinamarca, el BA2 está subiendo de nuevo y esta semana hospitalizaciones y muertes de Omicron han vuelto a subir porque el BA2 tiene mutaciones propias del BA2 y puede haber reinfecciones con BA2 en pacientes que tuvieron BA1 hace un mes. Entonces, Omicron nos está enseñando otra serie de cosas. Por eso odio tanto, y de verdad se los digo, odio entre comillas, cuando oigo a alguien que dice que Omicron es una gripa. Omicron es bien complicado. Incluso este BA2 tiene unas mutaciones que ni siquiera están aquí en la proteína S, en el RBD, sino en el marco de lectura abierta 3A, por ejemplo, que aumenta la transmisibilidad. ¿Pero por qué les traje eso? Porque les voy a mostrar, esto fue publicado ahorita el 24 de enero, cómo la FDA dice, oiga, los anticuerpos monoclonales de antes, los que ya les nombré, no sirven para Omicron. Y mire que aquí ya les negó el seguirlo utilizando, pero eso fue enero, ¿no? Aquí en febrero, entonces FDA dice, bueno, pero hay uno nuevo que se llama Bebtelovimab, que va a servir mucho para Omicron. Y hasta ahí todo iba también bien, pero ya veíamos que contra BA1 servían unos, pero duplicando la dosis, y contra B2 servían otros. Bueno, hoy nuevamente esta diapositiva la acabo de hacer porque salió publicada hoy en el New England, viene el efecto antiviral contra la subvariante BA2. Ténganlo en cuenta porque esto no es por molestar. Vamos a estar hablando de BA2 porque es la que está tomando el poder del Omicron en este momento y como les digo, está evadiendo cierta respuesta inmune. Pero es curiosa, algunos que habían dejado de servir, aquí no me quedó bien escrito del afán de hacer la diapositiva, el Casirivimab e Indevimab vuelve a servir para BA2. Tixazilga sirve para BA2 y ojo, Remdesivir, Molnupiravir y Nirmatrelvir están bien. De nuevo, pido disculpas por esta charla un poco enredada, me conocen que trato de hacerlas un poquito muy, digamos, palatables, pero como dije al principio, tenemos que saber de estos antivirales, al menos saber qué está pasando, porque esto está cambiando día a día y es una situación completamente nueva para muchos de nosotros. Así que como pediatras creo que al menos debemos tener un poquito de idea de lo que está pasando en este aspecto. Yo creo que aquí termino, doctor Germán, y discúlpeme que me le pasé unos minutos. La charla y creo que es eso, es estar atentos a todos estos cambios que vienen, que en cuestión de meses avanza muchísimo. Todos los días estamos sabiendo cosas nuevas y algunas preguntas las han hecho en el chat. Los invito a colocar las preguntas en el chat para la sesión de preguntas.
Vamos a continuación, la doctora Pilar Guarnizo nos va a hablar de un tema especialmente del tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico. Esa es otra de las patologías que hace 2 años no existía y hoy pues la tenemos reconocida como una entidad asociada a la infección por COVID con unos fenotipos, unas características y se ha avanzado en el tratamiento también de una forma importante. Entonces, le quiero dar la palabra a la doctora Pilar Guarnizo. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en la noche de hoy. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Me das paso, Fernando, para compartir la pantalla, por favor? Fernando, ¿me dan paso para compartir la pantalla? Ok. Ya se ve, doctor. ¿Puedo ponerlo en Listo. modo presentación? Listo. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos en estos 10 minuticos a tratar, como decía el doctor Camacho, voy a hacer énfasis en la parte de abordaje y tratamiento. Pasar muy rápido como por la primera parte. El síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID es un síndrome hiperinflamatorio que afecta a múltiples órganos y está disparado por COVID. Y muchos autores consideran que realmente es una reacción de autoinmunidad. Y como vemos, se presenta en la gráfica, pasado las manifestaciones agudas que mencionaba la doctora Beltrán, 2 a 6 semanas posteriores a la infección, se presenta el MISC. Entonces, por eso muchos autores consideran que realmente no es el virus, sino es una reacción de autoinmunidad y la expresión, digamos, de ese desbalance del sistema inmunológico. Las manifestaciones clínicas son variadas. 90% de los pacientes tienen fiebre más de 4 días, 92% de los pacientes tienen manifestaciones gastrointestinales y el 80% de los pacientes tienen compromiso cardíaco con difusión miocárdica, miocarditis o aneurismas coronarios. El 70% de los pacientes tienen más de 4 órganos comprometidos y eso nos hace pensar que realmente el MIS es una enfermedad severa que tiene riesgo de compromiso vital. Y cuando comparamos series de Estados Unidos, Europa e India, los síntomas que más vemos, que más se reportan en los pacientes con MIS son fiebre, compromiso en piel, compromiso gastrointestinal y compromiso cardiovascular. Estos son los criterios de definición. Sabemos que existen como 3 grupos de criterios, los criterios del Royal College, los criterios del CDC y los criterios de la OMS, que básicamente coinciden en la presentación de la fiebre, las manifestaciones clínicas, incluir más de 2 compromisos de órganos, la parte de laboratorio en el que se documente la inflamación y finalmente la parte donde se vincula la exposición al virus. Y ahí cambian entre algunos de los criterios, algunos incluyen solamente el contacto o la exposición y otros sí exigen la demostración serológica de la infección. Y digamos ahí pues tenemos un poco de dificultad porque la positividad de la PCR, como vimos en el tiempo en que se presenta la enfermedad, en la serie en que más alta se reporta en el 60%, 40% de los pacientes con MISC pueden tener PCR negativas. Cuando vamos a los anticuerpos, entre un 75 y un 100% de los pacientes pueden tenerlo. Ahí habrá un tema largo de discusión sobre si esos anticuerpos los podemos considerar importantes o será la cero prevalencia de la enfermedad en la población y podrían no estar relacionados. Pasando entonces, ahora sí al punto que quiero tratar hoy, es el abordaje y el manejo. Entonces, la primera pregunta para el panel es, ¿todos los pacientes con MIS deben ser hospitalizados? Creo que hace un tiempo pensábamos que sí. La guía del Colegio Americano de Reumatología, en la versión 3, que fue publicada la semana pasada, dice, no todos los pacientes con MIS deben ser hospitalizados, pueden manejarse de manera ambulatoria los pacientes que cumplen las siguientes condiciones: que tengan un buen estado general, que tengan unos signos vitales estables y que puedan seguirse estrechamente, es decir, un paciente que uno pueda citar y monitorizar para hacer toda la evaluación paraclínica y cardiovascular. ¿Qué tratamiento deben recibir esos pacientes ambulatorios? Entonces, hay series de pacientes que reportan que una cuarta parte de los pacientes con MISC leve se recuperan solo con medidas de soporte, es decir, pacientes que tienen fiebre, compromiso gastrointestinal, tienen elevación de reactantes de fase aguda
y la historia de contacto, pero no tienen compromiso cardiovascular. Una cuarta parte de sus pacientes se recuperan solos. Por lo tanto, la guía sugiere en su última versión que los pacientes con síntomas leves podrían solo requerir monitorización estrecha, pues considera que el uso de la inmunoglobulina y los esteroides no tienen claridad sobre la prevención en un paciente con síntomas leves del compromiso cardíaco y por el contrario, sí podrían tener efectos adversos. Por lo tanto, la sugerencia es monitorizar. Entonces, no se requeriría tratamiento inmunomodulador en pacientes con síntomas leves. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Paciente que tenga alteración de los signos vitales, taquicardia, taquipnea, hipotensión, hipertensión. Es importante que hacen énfasis en que la taquipnea puede ir aislada de la hipoxemia. Entonces es importante reportar la frecuencia respiratoria apropiada para la edad porque la taquipnea sería un criterio de hospitalización. Dificultad respiratoria en cualquier grado, leve, moderado, severa. Alteración neurológica, así sean cambios mínimos del estado de conciencia. Alteración renal o hepática. Elevación de reactantes de fase aguda marcada, anormalidad en electrocardiograma, niveles elevados de ProBNP o de troponina 1. ¿Quién debe tratar los pacientes con MISC? Hemos visto a lo largo del tiempo que realmente se requiere un equipo interdisciplinario, liderado por el pediatra, pero apoyado por los infectólogos, cardiólogos, cuidados intensivos. Se dice que hasta un 70% de los pacientes con MISC pueden requerir unidad de cuidados intensivos. Hematología, pues estos pacientes tienen alto riesgo de trombosis. Reumatología, pues se considera que es una enfermedad autoinmune. Neurología, por el compromiso neurológico. Nefrología, gastroenterología, depende, digamos, del compromiso de órgano de cada paciente. El tratamiento intrahospitalario debe constar en la primera parte de la identificación y monitorización del paciente. Como decía, es súper importante no pasar por alto la evaluación de los signos vitales, ya que estos pacientes se deterioran rápidamente y esa es una de las indicaciones para tratamiento. Las medidas de aislamiento, las medidas de soporte, el oxígeno, la fluidoterapia y algunas guías recomiendan el uso de antibióticos, otras no. Digamos, yo no me voy a referir puntualmente a ese tema. El manejo inmunomodulador y las medidas antitrombóticas, que es a lo que me voy a referir puntualmente el día de hoy. Entonces, como mencionaba, salieron las guías, la versión 3 del Colegio Americano de Reumatología para manejo de MISC, y en estas guías lo primero que nos dicen es pongamos en la balanza. Si yo tengo un paciente con sospecha de MISC, entonces, si ese paciente no tiene una condición que amenace la vida, debemos descartar causas infecciosas y no infecciosas antes de iniciar un manejo inmunomodulador. Si yo tengo una condición que amenaza la vida, llámese paciente que está en shock, llámese paciente que tiene una miocarditis importante con falla ventricular, en ese paciente se sugiere iniciar de manera precoz el tratamiento inmunomodulador, aunque no tengamos la confirmación diagnóstica. Como mencionaba el doctor, pues las pruebas a veces no son tan rápidas y tampoco son el 100%. Entonces, en esos pacientes con una alta sospecha que tengan riesgo de compromiso de vida, se sugiere iniciar el tratamiento. El segundo cambio que nos trae la guía es que la primera línea de tratamiento en la mayoría de los pacientes hospitalizados debe ser inmunoglobulina más glucocorticoide de entrada. En las guías anteriores teníamos inmunoglobulina y en pacientes que no respondían, pues usábamos glucocorticoides. En este momento, la propuesta es usar inmunoglobulina más glucocorticoides de entrada en pacientes hospitalizados. Inmunoglobulina 2 gramos por kilo, máximo 100 gramos, y metilprednisolona 1 a 2 miligramos por kilo día en paciente estable y 10 a 30 miligramos por kilo día en paciente que tenga shock, paciente que tenga soporte vasopresor o paciente que requiera soporte inotrópico. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque hay una evidencia que el uso temprano de inmunoglobulina sumado a glucocorticoides disminuye la probabilidad de falla terapéutica y requerir dosis de rescate, mejora el compromiso cardíaco y disminuye la estancia hospitalaria y el ingreso a UCI. Estos estudios se han hecho comparando inmunoglobulina sola con inmunoglobulina más glucocorticoides. No hay estudios a la fecha que comparen solo el uso de glucocorticoides. Por lo tanto, la recomendación no es iniciar de primera línea glucocorticoides solo. Siempre debe ser glucocorticoide inmunoglobulina o paciente en el que exista contraindicación para el uso de glucocorticoides. Entonces, en ese caso, y solo en ese caso, la inmunoglobulina sola sería la primera línea. En los pacientes que tienen disfunción miocárdica es importante la monitorización estrecha durante la administración de inmunoglobulina
y si el paciente definitivamente tiene un compromiso muy importante, se sugiere dividir la dosis en 1 gramo kilo día en 2 días. ¿Qué pasa con los pacientes que son refractarios a la primera línea? En esos pacientes que son refractarios a la primera línea, antes recomendábamos una segunda dosis de inmunoglobulina. La guía en la versión 3, que como les digo fue de finales de febrero, se publicó, recomienda no utilizar segunda dosis de inmunoglobulina en pacientes refractarios. Esto porque se ha visto, digamos, complicaciones asociadas al uso de la inmunoglobulina dentro de estas anemias hemolíticas. ¿Qué se recomienda en el paciente refractario? Intensificar la terapia con metilprednisolona, si se está utilizando prednisolona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, utilizar bolos de metilprednisolona de 10 a 30 miligramos por kilo día. O si tenemos disponible anakinra, que es un inhibidor de interleuquina 1, utilizar anakinra a dosis por encima de 4 miligramos por kilo día, endovenoso subcutáneo, dosis que van entre 5 a 10 miligramos por kilo. Nosotros en Colombia no tenemos disponible anakinra, solo está disponible para uso compasivo, hay que importarlo, entonces no lo tenemos como a la mano. ¿En qué pacientes pues se usa? Básicamente anakinra es una excelente opción en pacientes con MISC asociado a síndrome de activación macrofágica y pacientes pues que requieran un ahorrador de esteroides. Nosotros, ¿qué tenemos disponible? Tenemos disponible infliximab. La guía realmente los pone al mismo nivel, pone anakinra o con la aclaración que paciente que tenga síndrome de activación macrofágica no debe recibir infliximab. La dosis de infliximab es de 5 miligramos por kilo dosis y se recomienda una sola dosis. Para pacientes refractarios y también como ahorrador para uso de esteroides. Entonces, este era el algoritmo que teníamos en la versión 2, que había sido publicada en noviembre, donde decíamos, si el paciente tiene MISC y está hospitalizado, la primera pregunta que nos hacíamos era si tenía un shock o un compromiso de órgano que amenazaba la vida. Si eso era así, ahí sí usábamos inmunoglobulina y metilprednisolona, y si el paciente no tenía shock, usábamos inmunoglobulina sola. En la nueva versión de este año, de primera línea para todos los pacientes hospitalizados, independiente de que tenga shock o no tenga shock, se debe utilizar inmunoglobulina y metilprednisolona, y si la enfermedad es refractaria, pues tenemos las 3 opciones: metilprednisolona endovenosa en bolos, altas dosis de anakinra, o infliximab de 5 a 10 miligramos por kilo endovenoso, una sola dosis. ¿Hasta cuándo el tratamiento inmunomodulador? Pues realmente no lo tenemos claro. Lo que se considera es que la decisión debe ser individualizada de acuerdo a la evolución de los laboratorios y la evolución cardíaca, que realmente es lo que termina marcando la pausa. Usualmente, mínimo serán 2 a 3 semanas, pero puede ser más para evitar el rebote en la inflamación. Hoy en día lo que estamos viendo es que estos pacientes van 4 a 6 semanas por lo menos con esteroides orales. ¿Qué pasa con la terapia antitrombótica? Se recomienda el uso de aspirina a dosis antiagregantes de 3 a 5 miligramos por kilo día hasta 81 miligramos día en todos los pacientes con MISC, excepto paciente con sangrado, plaquetas menor de 80.000, fibrinógeno menor de 100. ¿Hasta cuándo lo debe usar? Hasta que se normalicen las plaquetas. En pacientes con aneurismas coronarios con Z-score entre 2.5 y 10, hasta que se normalicen estos aneurismas. En cuanto a la tromboprofilaxis, digamos que realmente ahora son un poco más estrechos los criterios, porque como decía la doctora Beltrán al principio, cuando veíamos antes un dímero D elevado, pensábamos que esos pacientes casi que todos había que ponerles anticoagulación. Hoy en día sabemos que realmente no. Entonces se pone tromboprofilaxis en pacientes con trombosis documentada y deben recibirla al menos por 3 meses. Con falla ventricular con fracción de eyección menor del 35%, al menos hasta 2 semanas después del egreso, y mantener, si persiste la disfunción, que sea moderada o severa, y en pacientes con aneurismas gigantes con Z-score de más de 10. En las otras poblaciones se deberá hacer una evaluación riesgo-beneficio de cada caso puntual y particular. Sabemos que solo el dímero D no amerita una terapia de anticoagulación, pues esto puede persistir elevado, inclusive se describe en pacientes entre 4 y 6 meses con dímeros D elevados, y eso no amerita de manera aislada el uso de anticoagulantes. Salió publicada la semana pasada un artículo donde se hace una comparación de todas las guías que hay, qué cosas comparten y qué cosas no, y definitivamente entre las similaridades están que todas las guías, la de la Academia Americana de Pediatría, la guía del Colegio Americano de Reumatología y la guía de la Sociedad de Infectología, comparten
el cambio de posición que se debe utilizar inmunoglobulina con esteroides como primera línea, el uso de la aspirina como antiplaquetario y el uso de la anticoagulación en los casos puntuales. ¿Qué comparten? Que en MISC, pues digamos el uso de antivirales, solamente la guía de infectología, pues el doctor digamos que hizo una exposición amplia ahora sobre el uso de antivirales, menciona el uso de antivirales, las otras no mencionan el uso de antivirales en MISC, y hay diferencias importantes en el uso de antibióticos, algunas guías mencionan el uso de antibióticos, otras refieren que no debe ser usado y que solo se debe usar en pacientes, digamos que tengan algunas características muy particulares. ¿Qué pasa con los biológicos en MISC? Pues digamos es una enfermedad autoinmune de gran severidad en la que sabemos que hay una tormenta de citoquinas que está dominada por interleuquina 6 e interleuquina 1 y por eso se ha propuesto el uso de inhibidores de interleuquina 6 e interleuquina 1. Entre los bloqueadores de interleuquina 6 tenemos disponible tocilizumab y sarilumab. La FDA lo aprobó para niños mayores de 2 años con MISC que reciban esteroides y soporte con oxígeno suplementario, ventilación mecánica o ECMO. El canakinumab, que es el otro inhibidor de interleuquina 1, o sea, tenemos anakinra y canakinumab. La anakinra ya se los mencioné y canakinumab no tiene evidencia que soporte su uso, por lo tanto no se podría usar, que es el que tenemos disponible aquí en Colombia. Y los inhibidores de JAK, el baricitinib, la FDA también lo aprobó en mayores de 2 años que reciban esteroides, ventilación mecánica y ECMO en combinación con remdesivir. Estas son las aprobaciones que tenemos para tratamiento de COVID. Cuando ya pasamos a tratamiento de MISC, si ven este es un cuadro donde dice listo, para pacientes con COVID, o sea, con manifestación aguda, el tocilizumab tiene esa indicación. Sin embargo, la evidencia en pacientes con MISC es escasa y se utiliza casi que en pacientes refractarios. El sarilumab no tiene evidencia en COVID, anakinra tiene evidencia en COVID, por eso hace parte de la guía. Canakinumab, como les decía, no tiene evidencia, no se debe usar. Infliximab tiene evidencia escasa, pero la guía lo recomienda. Baricitinib tiene evidencia en COVID, no en MISC. Y el ruxolitinib no tiene evidencia escasa en COVID y no tiene evidencia en MISC. O sea que realmente en MISC tenemos tocilizumab, anakinra con una evidencia más o menos aceptable y el infliximab con una evidencia escasa, pero es el que nosotros tendríamos disponible como inhibidor de anti-TNF. Estos son unos estudios para terminar de resultados de la vida real. ¿Sí? Esta es una serie de pacientes donde la estancia hospitalaria de estos pacientes en promedio de 7 a 11 días, 82% de los pacientes requirieron UCI, un promedio de 6 días, 62% de pacientes requirieron soporte vasoactivo y de esos pacientes 59% requirieron soporte respiratorio. 24 de 468 requirieron ECMO y 1 de 468 requirió diálisis. ¿Qué tratamiento utilizaron en estos pacientes? O sea, ¿cuál es el escenario de la vida real? Casi un 80% de los pacientes recibieron inmunoglobulina, solo un 44% de los pacientes en promedio recibieron esteroides, porque recuerden que la guía anterior recomendaba esteroides solo en pacientes refractarios o pacientes con shock. Aspirina, solo un 36% de los pacientes, pero fíjense que el porcentaje iba de 20 a 100% de acuerdo a las guías que cambiaban mucho de un centro hospitalario a otro. Anticoagulantes, una cuarta parte de los pacientes y nuevamente la misma discusión que las guías tenían diferencia con cada paciente. El tocilizumab casi en un 40% de los pacientes, infliximab en un 20% y anakinra, pues que está disponible, digamos, en otros países en un 45%, digamos, en la primera opción, y además teniendo en cuenta que se puede utilizar en pacientes con síndrome de activación macrofágico concomitantemente, lo que le da, digamos, realmente una gran utilidad a anakinra. ¿Por qué variaban tanto? Porque fíjense que cuando comparamos acá en estos escenarios de la vida real, vemos que de acuerdo a la severidad del paciente se utilizan los medicamentos. Entonces la inmunoglobulina, digamos, se utiliza casi en el 98% de los pacientes severos, los esteroides en el 85% de los pacientes severos, aspirina en la mayoría de los pacientes eran severos o moderados, anticoagulación en pacientes severos, anakinra en pacientes severos y los vasopresores en pacientes severos. O sea, realmente se utilizaban en los pacientes más complejos y los pacientes leves pues tenían menor necesidad de inmunoglobulina, de esteroides, de antiagregación o de anticoagulación. Para concluir,
pues realmente seguimos aprendiendo. Las recomendaciones de manejo se han adaptado con base en la experiencia, más que en trabajos grandes, y la mejor evidencia va cambiando. Fíjense que entre la versión 2 de la guía del Colegio Americano de Reumatología de noviembre a la de ahora hay grandes diferencias. Hay que pensar en MISC sin olvidar las otras enfermedades más prevalentes, y intervenir tempranamente definitivamente mejora el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes. Muchas gracias, doctora, por la excelente conferencia. Creo que es una de las patologías que más, digamos, nos preocupa a nosotros los pediatras, los infectólogos pediatras y a todos los que trabajamos con niños en relación al COVID. Y creo que hay avances muy importantes. Para terminar la parte de exposiciones, el doctor Carlos Torres hablará ahora de el long COVID. Listo, Germán. Bueno, vamos adelante una vez con estas diapositivas. Cuando Fernando puedas, nos pasas el control para presentar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido claro en el simposio de hoy que tenemos, después de 2 años, como dice Germán, unos conocimientos increíbles. Poco nos imaginábamos que tuviéramos una clínica tan difícil. Claudia ha mostrado todas las, digamos, diferentes formas de presentación. Y luego hablamos de antivirales, que es un tema complicado, pero que cuando oímos a la doctora Guarnizo hablar de MISC y nuevamente de manejos biológicos, vemos que claramente los pediatras tenemos que meternos en ese tema. Ahora vamos a hablar del último tema, y esta va a ser una charla corta, en la cual hay más incertidumbres que conocimientos, pero que además creo que una muy buena parte de cada uno de los que nos está yendo acá está viendo todos los días pacientes con algunos síntomas post-COVID. Entonces, el tema complicado es que tiene una serie de nombres y definiciones que todavía no están estandarizadas. COVID persistente, long COVID, síndrome post-COVID, síndrome de COVID crónico, incluso secuelas agudas, posagudas de COVID, que es el famoso PASC de los americanos. Hay prevalencias estimadas muy variables porque no hay una clara definición de caso, aunque ahora les mostraré en lo que se está trabajando, e incluye síntomas en virtualmente cada sistema orgánico. Se han reportado al menos 200 síntomas diferentes. Desde complicaciones objetivas del COVID, por ejemplo, el paciente que queda con una fibrosis pulmonar, con una disfunción miocárdica, con un daño renal, hasta condiciones de salud mental difíciles de manejar, y los invito de una vez en una semana se va a hablar de este tema con muy buena profundidad por expertos en esa materia, hasta síntomas más subjetivos que son similares a los llamados síndromes de fatigas crónicas postvirales o encefalomielitis miálgica, todos estos nombres que engloban una serie de condiciones no muy bien caracterizadas. Muchos de estos síntomas además son altamente prevalentes en la población general, especialmente en adolescentes, y al final miraremos el tema en adolescentes, porque el adolescente con frecuencia tiene algunos de los síntomas a los que se atribuye como síndrome post-COVID. Hay menos datos también en niños y adolescentes, pero además hay limitaciones de los estudios. Por ejemplo, con frecuencia las cohortes no tienen grupos control. La captura de síntomas no está estandarizada, entonces algunos se hace en cuadro clínico prospectivo, otro retrospectivo. Ahora se están usando mucho los pacientes que son capturados a través de su celular y la persona contesta sus síntomas y permite unas grandes bases de datos, pero por supuesto no sabemos cómo interpretar eso comparativamente con otro estudio, y hay muchos sesgos sobre esa circunstancia, pero estamos en esas. Bueno, ¿qué tenemos entonces adicional para esto? Espérate a ver cómo muevo esta diapositiva. Esta es la definición, bueno, la definición de caso clínico, hay Carlos, 3 por lo menos. En pantalla, perdón, en pantalla Completa, sí, en perdón. presentación diapositiva, así que Sí, señor, gracias. La de la OMS, y perdóneme, la voy a leer un poquito rápido, pero esta es la que en este momento se está usando más. Condición clínica, caracterizada pero no limitada a fatiga, disnea y disfunción cognitiva, pero no limitada, o sea, acepta una cantidad de síntomas,
que afecta el funcionamiento diario luego de la infección por COVID-19 confirmada o probable, que persiste más de 3 meses, dice la OMS, luego de la infección inicial, con síntomas de al menos 2 meses de evolución, ahí se va complicando la cosa, que además no sean atribuibles a un diagnóstico alternativo. Y dice la OMS, los síntomas pueden ser los mismos que dieron con el COVID, pero que nunca pasaron, o estar presentes de nuevo, síntomas de nuevo, y pueden fluctuar o recaer en el tiempo. El Reino Unido, en el grupo NICE, que es el Instituto Nacional de Excelencia Clínica, plantea algo parecido, pero pone que síntomas persistentes son más de 4 semanas y que entonces de 4 a 12 semanas lo va a llamar COVID sintomático persistente y que más de 12 semanas lo va a llamar long COVID. Y en los Estados Unidos lo llaman más PASC y más o menos los síntomas se tratan de describir y lo llama si los síntomas persisten más de 4 semanas. Bueno, me tiende a gustar más porque está estudiado y porque está publicado en Lancet Infectious Diseases en diciembre 21, por un grupo de expertos, incluyendo algunos de Colombia, en los que se trabajó en esa definición que ya les cité. Y creo que por ahora podríamos trabajar bajo esa base. Simplemente aquí estamos viendo que en el post-COVID, así como el MISC tiene su línea del tiempo, en el post-COVID o en el COVID posagudo, se está hablando después de las 4 semanas o de síntomas persistentes o de síntomas nuevos en diferentes áreas. Y la semana 12 se toma por muchas definiciones como un límite para comenzar a hablar ya propiamente del long COVID. Este es un estudio que también me gustó mucho por la gran cantidad de pacientes que incluyen. Es en una revista que se llama eClinical Medicine, que es un estudio para aquellos pacientes que llevaban más de 7 meses de síntomas, o sea, claramente pacientes long COVID, y además los pacientes eran contactados y ellos mismos contestaban. Entonces, hay una gran cantidad de pacientes allí. Y se compara el paciente con PCR positiva, pero también con negativa, pero con síntomas sugestivos. Y vean ustedes cómo estos pacientes que están mirando hasta 35 semanas después de enfermedad, no hay diferencia entre el positivo y el negativo al principio en cuanto a la probabilidad de seguir teniendo síntomas. Estos pacientes hasta el 90% tenían síntomas a las 35 semanas y de verdad no iban bajando mucho. Aquí desde la semana 15 hasta la 35 está como igual. Y si lo miran aquí por colores, solamente en negro, un porcentaje mínimo no tenía síntomas. Y llegamos a tener aquí los más frecuentes con síntomas moderados, hasta el 40%, hasta el 7º mes. Pero si miramos en rojo, los de síntomas muy severos podían bajar un poquito aquí al 6º mes, pero volvía a subir al 7º. Además de eso, miren ustedes los pacientes que se recuperaban en menos de 90 días, pues probablemente después no iban a tener otros síntomas, pero los que a los 90 días no se habían recuperado, probablemente se iban teniendo síntomas. Y no los quiero aburrir con esto, solamente tal vez para los interesados que tomen la referencia, se consigue sin mayor problema en internet, pero lo que quiero mostrarles es la gran cantidad de síntomas que puede tener un paciente. Desde esta área sistémica, en el que el 100% tienen síntomas, mire la fatiga, en el 98%, la alteración después del ejercicio que creo que hemos visto tanto en adultos como en niños en mucho porcentaje. Bueno, sudores nocturnos, frialdad, cambios de temperatura, pero también grandes alteraciones en el área de los órganos de los sentidos, desde la odinofagia, que es súper común, hasta visión borrosa, los síntomas oculares, los síntomas ópticos, pero además en el aparato reproductivo y genitourinario también grandes alteraciones. Recuerde que aquí no lo estamos controlando, sino esto es lo que el paciente contestaba, no había un grupo de control. Pero creo que es un tema interesante. Miren pulmón, digamos, algún síntoma hasta en el 95%, esta cortedad de respiración o disnea de esfuerzo, la tos seca persistente que se ve con tanta frecuencia, y también otros síntomas como cardiovasculares, musculoesqueléticos, gastrointestinales, dermatológicos, inmunológicos e autoinmunes, que estoy seguro que están muy subreportados acá porque cada vez se ven más también de esos síntomas. ¿Qué puede producir estas secuelas post-COVID? Desde nivel pulmonar, la inflamación crónica,
Sabemos esta producción de citoquinas proinflamatorias, tanto a nivel tisular como sistémico, eso está demostrado en post-COVID. El daño endotelial activo que hace que haya deposición de fibronectina y fibrosis pulmonar, y el estado hiperinflamatorio hipercoagulable prolongado, que lleva a un mayor riesgo de trombosis. Está también en la parte cardíaca, la inflamación crónica de los cardiomiocitos. A este virus le encantan los cardiomiocitos, produciendo miocitis y muerte celular. Vemos muchos síndromes nerviosos autónomos con taquicardias posturales ortostáticas, fibrosis cardíaca, reducción de la adhesión intercelular, que lleva a más fibrosis. A nivel del sistema nervioso central, y también en la próxima semana habrá tanto la parte mental como neurológica, activación glial con una respuesta inmune prolongada y entonces un daño neuronal crónico. También el estado hipercoagulable, hiperinflamatorio, propenderá para incremento de eventos trombóticos, el gran incremento de la permeabilidad por daño de la barrera hematoencefálica, disfunciones del tallo, compromiso cognitivo y finalmente, al menos en fatiga, miren todo lo que también se puede ver. Este paper también altamente recomendado, también de diciembre, en British Medical Journal, es un paper extenso que habla de todo esto. Pero bueno, entremos en nuestra parte pediátrica. La proporción de niños o adolescentes con síntomas persistentes luego de la infección. Y entonces esto, perdónenme, no puse la referencia, me acabo de dar cuenta, es de Petra Zimmerman del grupo de Nigel Curtis en Australia, en donde ustedes pueden ver los autores y creo que mostraré 2 o 3 estudios ahorita de esta primera parte que son los estudios con controles, o sea que se controló con población que no había tenido COVID. Y ustedes pueden ver que un porcentaje grande de la población de los controles también tiene síntomas. El estudio más importante es el de Stevenson, que ahora mostraré, que mostró una diferencia significativa entre paciente con post-COVID o con controles. Y aquí está el estudio sin control, que son muchos, dentro de ellos alguno de Darío Bocenso, en que hubo algunos pacientes de Colombia, en el que pues solamente se muestra la persistencia de síntomas, pero sin mirar una población de control. Este estudio, que es de una de las autoras que más ha trabajado en el tema, que es Ana Molteni, que trabaja en Londres, ella lo que mostró inicialmente fue la duración de síntomas en escolares entre 5 y 17 años. Es un número importante, 1.700 escolares. Esto se publicó a mediados del año pasado. Pero aquí es COVID agudo. Miren la prevalencia de síntomas, tanto en niños mayores en azul como en rojito en niños menores, y luego la duración de los síntomas. Pero al punto a que va esto es que en este diagrama de calor podemos ver cuál síntoma sí pasaba de los 28 días. Y el número 1 es fatiga, pero no se queda atrás un poquito la anosmia, que en este caso en niños se vio con cierta frecuencia en este grupo de población, y la cefalea. Otros síntomas usualmente pasan en los primeros días, pero hasta 4.4% de los 1.700 pacientes tenían síntomas después de 28 días. Estos son niños escolares de 5 a 17 años. Y hasta el 2% tenían más de 60 días algunos síntomas. Recuerden que la cifra oficial de COVID hoy en Inglaterra, lo liberó ayer el Ministerio de Salud en Inglaterra, es decir que el 2.4% de la población del Reino Unido, en general, adultos y niños, está con long COVID en este momento. Eso es una barbaridad, ¿no? Es una población de 80 millones, 2.4 es muy importante. Hagan las cuentas de cuánto pudiera ser en Colombia. Y luego entonces ya viene un estudio también, este es un estudio alemán del long COVID entre más de 157.000 adultos, pero que en niños y adolescentes eran 12.000. Y también quiero que vean en esta primera parte, en la parte derecha, la incidencia del COVID en pacientes adultos versus niños, de los síntomas de COVID-19 en estos pacientes que tenían síntomas por más de 4 semanas. Y vean ustedes que adultos está en rojo y niños y adolescentes en azul. Y bueno, los niños y adolescentes tienen menos síntomas, pero tampoco ese mito que habla que el post-COVID no se ve en niños. Miren en los síntomas de salud física, cómo tenemos como la mitad de incidencia que en adultos, y en salud mental por ahí un 70% de la incidencia de adultos. Pero también en los niños vemos mucho síntoma neurológico, mental, de dolor. Y aquí
está el radio o la relación de incidencia entre COVID y controles, queriendo decir que entre más grande, pues es más en COVID que en los controles. Entonces, fíjense en niños cómo los síntomas pulmonares son bien importantes, casi, perdón, esto es en adultos, 3 veces más en COVID que en controles, pero en niños no se queda atrás, casi 1.8. Y que sean significativos los síntomas nuevamente del área de los sentidos, particularmente de ORL. Entonces, digamos que los estudios van mostrando estos hallazgos. Y les hablaba antes de Stephenson, este estudio se publicó el 7 de febrero y está en el Lancet Child and Adolescent Health. Y son 23,000 pacientes con 27,000 controles de adolescentes entre 11 y 17 años que tuvieran síntomas 3 meses posinfección. Por supuesto que se mandó una comunicación a este número de pacientes, respondieron el 13%, que fueron como 6,000 pacientes, pero ese es un número importante. Miren, los pacientes a los 3 meses por post-COVID, de aquellos que tuvieron PCR positiva, 66% tenían algún síntoma. Claro que 53% también lo tenían, pero que tuvieran más de 3 síntomas, la relación se ampliaba. 50% de los adolescentes 3 meses post-COVID, en un estudio controlado, en un estudio prospectivo con grupo de control, 53% tenían más de 3 síntomas. Los controles que no habían tenido COVID, 30% tenían más de 3 síntomas, pero es importante y es significativa la diferencia. En aquellos pacientes que habían tenido PCR positiva y que tenían más de 3 meses síntomas, los más notables eran cansancio, cefalea, disnea. Y cuando se miraba los síntomas múltiples, o sea que tuvieran más de 3 o 4 síntomas múltiples, los que tuvieron COVID tenían en el 30%, mientras los controles en el 20%, el riesgo relativo es 53% mayor. Entonces, se demuestra la multiplicidad y la heterogeneidad del long COVID en adolescentes. Y esto es un poquito la gráfica, por eso la puse como en letras antes, pero es para mostrar también, después se puede mirar con atención los síntomas al diagnóstico y los síntomas a los 3 meses. Y ustedes pueden ver acá que en el momento del diagnóstico del COVID, pues hasta el 20% de pacientes tenían más de 5 síntomas, pero en ese grupo inglés, el 60% eran asintomáticos, como era de esperarse de un grupo de 3,000 niños, como ven acá. Pero a los 3 meses son asintomáticos o no reportaron síntomas solo el 30%. Miren la cantidad de síntomas tan importantes en estos niños que están respondiendo después de 3 meses de síntomas. No solamente eso, bueno, se ve la diferencia pues en el grupo de síntomas, pero también qué pasa entre cuando comparamos 11 a 14 años o 15 a 17 años. Entonces, por ejemplo, que tengan más de 5 síntomas persistentes, 3 meses después de la enfermedad, y estoy tomando solo los que tuvieron COVID, no los controles, pasó del paciente de 11 a 14 años, 10%, el paciente de 15 a 17 años, 15%, y doblan a los controles. O sea que si bien los adolescentes normalmente pueden tener algunos síntomas, doblan a los controles. Este estudio en Dinamarca, publicado exactamente en el mismo día, en el mismo paper y con editorial, y para los interesados, revisen ese número de Lancet del 7 de febrero. Lo que muestra es los ORs, lo que ven acá, entre los pacientes que habían tenido COVID y controles. Y entonces miren ustedes en estos que también son adolescentes, en este caso en Dinamarca tomaron más de 2 meses de síntomas. Por ejemplo, problemas para respirar, lo pusieron como muy genérico. Miren que es 2,5 a 3 veces el OR más en los pacientes que tienen o que tuvieron COVID que en los que no tuvieron. Y por eso ustedes pueden ver que les puse aquí en chulito verde los síntomas que fueron definitivamente con un OR mayor y con una P significativa aquí en la derecha en los pacientes que tuvieron COVID versus los controles. El dolor torácico, cefalea, la odinofagia, el mareo, que lo hemos visto mucho, el vértigo, bueno, la parte respiratoria que ya cité, las palpitaciones, la tos y nuevamente como la hipotensión postural. Entonces, fíjense que esto es un tema real.
Ahora, ya para terminar, ¿qué tanto impacta la vacunación en la prevención de síntomas de COVID? Porque esto es importante, esto acaba de ser publicado, está preprint, tiene esa limitación, está publicado el 22 de enero, también es hecho en el Reino Unido, son 3.090 personas, no es en niños, es en todo tipo de población mayor de 12 años, con una edad media de 49 años y un seguimiento de 96 días. El long COVID en vacunados con 2 dosis es la mitad que el long COVID en no vacunados. O sea que también las vacunas protegen contra el long COVID. Así como hay estudios de las vacunas protegiendo contra MISC, también hay estudios de las vacunas contra long COVID. Y hay una disminución del 41% de los síntomas a las 12 semanas. Incluso como es en el Reino Unido y se pone o AstraZeneca o RNA mensajero, fíjense que la acción es mayor en las vacunas de RNA mensajero, pero sin significancia estadística. Termino solo para decirles esto. Esto es lo ideal y lo que tenemos que ir implementando en las clínicas de long COVID. No solamente la fase aguda, pulmonar, cardiovascular y su seguimiento, sino la persistencia de síntomas, muy importante la parte neuropsiquiátrica, el cuidado primario para rehabilitación, los nefrólogos, los hematólogos, nosotros los infectólogos, los reumatólogos, por supuesto. Y la diapositiva se ve difícil, pero es para decirles, esto es lo que está empezando a pasar en Estados Unidos, es la guía rápida de NICE, nuevamente el Instituto para Excelencia Clínica, para el manejo de efecto a largo plazo. Ya hay una línea de seguimiento para estos pacientes. Bueno, alguna secuela de long COVID. Factores de riesgo, severidad de la infección inicial, hospitalización, sexo femenino. Se hablaba desde el principio, todo el mundo al principio dijo, da más long COVID en mujeres. Bueno, hay un metaanálisis que muestra que estos datos son insuficientes para afirmar esto completamente en este instante. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares, inmunológicos y psicológicos subyacentes? Efectos directos del virus, indirectos, todo lo tenemos por aprender. ¿Cuál es la especificidad de los efectos a largo plazo versus los de otros síndromes postvirales? Tampoco lo sabemos. ¿Cuál es la prevención por vacunación? Algo empezamos a saber, pero ¿cuál es el efecto en infecciones post-falla vacunal? ¿Cuál sería el tratamiento óptimo? ¿Será que también entramos en biológicos? ¿También entramos en el manejo de alguna forma de todo lo que hemos hablado antes? ¿Y cuáles son las particularidades pediátricas? Yo creo que con esta termino, Germán, Mauricio y a mis compañeros de panel hoy, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que aquí terminamos. Muchas gracias a ti y a todos los panelistas por tan excelentes conferencias. Creo que ha sido una sesión muy importante. Vamos a tener unos minutos para preguntas. Algunas preguntas ya las han hecho pues en el chat las personas que están asistiendo. Muchas gracias también a los asistentes. Entonces podemos, creo que, prender las cámaras de los cuatro y vamos a mirar. La primera pregunta es para Claudia y es si se puede diferenciar la COVID de otras infecciones virales respiratorias en los niños por los síntomas o si no es posible hacerlo y tenemos que considerar que todos son COVID hasta que se demuestren lo contrario. Esa es una pregunta muy difícil, sí, muy difícil porque, o más bien retadora. Quisiéramos poder diferenciar el COVID de otras infecciones virales para no tener que estar testeando pues a todos los niños que llegan con estos síntomas inespecíficos, con fiebre, dolor abdominal, diarrea. Sí, creo que hasta el momento no conozco pues una escala que te prediga que una infección viral es secundaria o unas manifestaciones clínicas son altamente sugestivas del COVID como tal, porque comparten características con otros virus como influenza, como virus sincitial respiratorio, rinovirus, metaneumovirus. Sí hay un predominio de síntomas, ¿sí? Un paciente que se presente con fiebre y sibilancias, por ejemplo, que sugestivos más de bronquiolitis, sigue siendo virus sincitial respiratorio la etiología principal, pero un paciente que se presente, sobre todo cuando estamos en mayor circulación del virus, que se presente con estas manifestaciones, debemos pensar en COVID. ¿Cuándo vamos a dejar de testear o de a todo el mundo que llega al servicio de urgencias a buscarle pues COVID? Todavía no lo sabemos. Creo que mientras un niño tenga indicación de hospitalización como tal,
todavía es la indicación porque tenemos que seguir vigilando y tenemos que tener estrategias de aislamiento y coortización, etc. De acuerdo. Entonces, muchas gracias. Para el doctor Torres, hay una pregunta de ¿cuál sería el escenario de los antivirales en pediatría, teniendo en cuenta que la proporción de pacientes que se complican en pediatría es menor que los adultos, pero que hay una proporción igual importante que lo hacen? Entonces, ¿como a qué pacientes darlos o en qué momentos darlos en ese escenario en pediatría? Sí, es la pregunta del millón y por ahora creo que no hay ninguna recomendación formal de grupos de expertos sobre el tema. Incluso revisando IDSA en pediatría toman cosas muy pequeñas, pero para allá vamos. O sea, cada vez vamos a tener más información. Por lo menos miremos qué antivirales podemos usar. Si sacamos a los monoclonales que por ahora están aprobados en mayores de 12 años, tendríamos por ahora Remdesivir, y tendríamos con casi absoluta certeza dentro de poco Paxlovid, porque eso está trabajándose. Dosis de Remdesivir hay, Paxlovid todavía no se sabe perfectamente qué dosis puede ser. Y por ahora la indicación es el paciente que tenga al menos un factor de riesgo para que se complique. De esos en pediatría pueden ser en los niños que llegan a clínica hasta el 3-4%, que pueden ser los pacientes que por grupo de riesgo pueden tenerlo. En esos pacientes, entonces el uso es muy ventajoso si los estudios pueden llegar a salir en cuanto al paciente para evitar complicaciones, pero va a ser un grupo pequeño por fortuna, porque los niños en verdad se complican menos que los adultos. El tema importante viene para todos es en los niños inmunosuprimidos, en los niños que vemos tanto con post-trasplante, con inmunosupresores, en los que la respuesta no es muy buena, en los que ya en algunas partes vamos en cuarta dosis y aún así se dice que la cuarta dosis ya no le pone más a ese paciente y que si con tercera no respondió con cuarta, de pronto no lo va a hacer. Esos son pacientes en que monoclonales van a tener una importancia muy grande y que por ahora, pues digamos, indicación de mayores de 12 años, pues se mantiene en pie, pero que también se están haciendo estudios. Fundamentalmente, conozco estudios de Tixazilga en niños menores de 12 años. Pero todo está por escribirse. Yo lo que creo claro con esto es que nosotros vamos a continuar en esto y tenemos que saber mucho más de este tema. Van a empezarse a vender antivirales en otros países en droguería o bajo una orden médica muy fácil, sin hospital, y eso nos va a enseñar muchísimo. Entonces yo creo que ha progresado, ha sido vertiginoso lo de los antivirales. Yo creo que si nosotros hace 2 meses hacemos este webinar sobre antivirales, no teníamos mayor cosa y ahorita hay demasiada información. Así que estemos pendientes. Yo creo que hay mucha incertidumbre científica en el momento sobre qué va a pasar con COVID, así que creo que es un tema que tenemos que seguir como estudiando. Perfecto, hay bastantes preguntas en el chat. Hay dos preguntas que puedo juntar en una y es, preguntan para la doctora Guarnizo, hay tres preguntas similares. Preguntan cómo diferenciar el síndrome inflamatorio multisistémico de la enfermedad de Kawasaki, eh, cómo diferenciar el síndrome inflamatorio multisistémico de otras infecciones virales que pueden generar una respuesta inflamatoria importante como adenovirus o algunas infecciones como choque tóxico que también, digamos, son también prevalentes en pediatría. ¿Y cuál sería el escenario en cuanto a poder interpretar la exposición al COVID en el escenario en que los niños han aumentado la cobertura de vacunación, ya muchos también se han infectado de forma asintomática, y digamos la seroprevalencia es muy alta y probablemente casi cualquier niño que le hagamos van a tener IgG positivo? Bueno, pues en cuanto a la diferenciación con Kawasaki, creo desde lo que más se ha hablado, uno de los criterios importantes en la diferenciación de Kawasaki son las plaquetas. Los pacientes con COVID en términos generales o con MISC en términos generales tienden a tener trombocitopenia o plaquetas normales bajitas, mientras que los pacientes con Kawasaki tienden a tener plaquetas altas como un reactante de fase aguda. Entonces digamos que las plaquetas es una de las herramientas que más se han utilizado. Otro de los factores, digamos, que se utiliza en la diferenciación entre pacientes con Kawasaki y pacientes con MISC fenotipo Kawasaki, porque recuerden que no todos los pacientes con MISC tienen fenotipo Kawasaki. Hay pacientes con MISC que no tienen fenotipo Kawasaki. O sea, los pacientes con MISC fenotipo Kawasaki en términos generales
Los Kawasaki puros son más pequeños, los mix fenotipo Kawasaki tienden a ser más altos, o sea, de edades más altas, niños más entre 8, 11 años, mientras que los pacientes con Kawasaki tienden a ser niños más pequeños. La linfopenia es otro marcador importante que inclina la balanza hacia los pacientes con mix fenotipo Kawasaki comparado con los pacientes con Kawasaki puro. La trombocitopenia sería como el tercer elemento que inclina la balanza hacia MISC fenotipo Kawasaki. En ese sentido, digamos, creo que es como la manera de diferenciar. Hay otra herramienta y, digamos, lo que describe la literatura es que efectivamente el compromiso cardíaco es mucho más importante en los pacientes con MISC fenotipo Kawasaki. La miocarditis no es tan frecuente en los pacientes con Kawasaki puro, Kawasaki primario, y la disfunción ventricular realmente es rara en los pacientes con MISC con fenotipo Kawasaki puro comparado con los pacientes fenotipo MISC asociado, MISC fenotipo Kawasaki. O sea que digamos que esas serían como las herramientas que nos ayudan a diferenciar uno de otro. Pero hay pacientes en los que realmente, digamos, niños de 6 años, 7 años son un borderline difícil de diferenciar. Creo que las plaquetas, en lo que he visto en mi experiencia, realmente es lo que nos ayuda más a identificar unos u otros. La pregunta de la prevalencia es un poco más compleja porque fíjense que cuando yo hablaba de prevalencia de anticuerpos, veíamos que por el tiempo de la evolución de la enfermedad ya no esperamos que tengan PCR positivas. Entonces, digamos, ya esa es una dificultad para documentar la exposición al virus. Y cuando hablamos de anticuerpos, pues efectivamente, digamos, la seroprevalencia de los anticuerpos IgG, que ha aumentado con la vacunación, pero también ha aumentado con la población, porque casi que la mayoría de la población ha estado expuesta, podemos encontrar anticuerpos IgG no relacionados con la enfermedad del paciente. Y eso realmente presenta una dificultad importante. Por eso yo realmente creo que la presencia de los anticuerpos IgG ha perdido peso a la hora de decir que un paciente tiene MISC o no. Digamos que sí, pues nos muestra la evidencia, pero ¿cómo hacemos para diferenciar si ese paciente tiene una IgG poblacional de que la tenía previamente o cómo definimos si ese paciente está relacionado con la enfermedad que presenta en ese momento? Es difícil, digamos que en este momento pues no tenemos como la respuesta. Creo que la clínica prima más que la prevalencia o no de la IgG. Digamos que la literatura pues tampoco es clara como que pasa con los pacientes que no tienen anticuerpos y tienen clínica de MISC. Digamos que creo que el laboratorio, como lo mencionó el doctor en la charla anterior, todavía tiene mucho por definirse y mucho por estudiarse. Finalmente, los pacientes, ¿cómo definir si un paciente tiene MISC o tiene otra infección viral? Realmente creo que es difícil. Creo que es difícil porque las características clínicas finalmente son la de una infección viral severa. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen MISC leve, los que decía yo que pueden manejarse de manera ambulatoria? O sea, un niño que tiene fiebre, dolor abdominal y unos retratos de fase aguda que realmente no están tan elevados. Creo que es difícil y por eso la recomendación del consenso cambió y dice, ojo con esos pacientes, hay que descartar otros procesos infecciosos y si no tienen una condición que amenace la vida, seamos un poco más conservadores. No todos los pacientes con fiebre, no todos los pacientes con síntomas gastrointestinales y elevación de retratos de fase aguda tienen MISC. Recuerden que solamente, digamos, la serositis puede producir elevación de una PCR. Cualquier paciente con diarrea puede tener PCR elevada solamente por el compromiso de la mucosa y el edema de la mucosa, que cualquier serositis lo puede causar. Entonces, realmente si no hay un compromiso que amenace la vida o no hay un compromiso cardíaco, que creo que es lo que más nos orienta a la presentación de MISC, a diferencia de otras infecciones virales, podríamos ser un poco más conservadores y monitorizar. Muchas gracias, doctor Pierre. Sí, es muy interesante. Para el doctor Torres preguntan si podría ser el long COVID una manifestación de lo que se llamaba un virus lento sintomático. Bueno, no me queda muy claro qué era eso. Sí hablábamos a veces de virus lentos, pero yo creo que se refería hace mucho tiempo a otras cosas, que eran como esos virus o priones también que hacían como condiciones a largo plazo. Yo creo que, digamos, el long COVID, bueno, yo me remito siempre cuando pienso en long COVID al chikungunya que veíamos o que vimos hace 2, 3 años y con esos síntomas que la doctora Guarnizo nos contará, reumatológicos tan complicados y cardíacos y oculares.
y en los que uno decía, ¿qué está pasando aquí inmunológicamente? Hay un imbalance claro. Y yo creo que este long COVID ahorita sigue siendo como una unión de diferentes cosas que no hemos podido entender del todo. Yo pienso que también va a llegar el momento en que diferenciemos síndromes clínicos, en que diferenciemos qué tipo de tratamiento requieren. Habrá estos síndromes cardíacos complejos, articulares, como reumatológicos, seguramente requerirá un tratamiento muy diferente de los mentales, pero creo que por ahora lo que nos interesa, y especialmente para el pediatra y la persona que ve niños y adultos, es estar muy pendiente y estar preparado en el consultorio para conocer, aprender de estos pacientes y pararles muchas bolas a estos pacientes y estudiarlos. Yo creo que lo verdaderamente importante de eso es eso. Más incertidumbres que certezas realmente, Germán. Perfecto, sí, hay muchísimas preguntas. Aquí hay una pregunta para la doctora Guarnizo. Si en síndrome inflamatorio multisistémico que ya recibió inmunoglobulinas y pulsos de metilprednisolona y son refractarios, pero no tienen disponibilidad en anakinra o infliximab, ¿se podría dar una segunda dosis de inmunoglobulina o cuál sería la recomendación en ese escenario, que es un escenario a veces muy real en la clínica Sí. cotidiana? Pues la recomendación en ese escenario en este momento sería darle infliximab, que sí lo tenemos disponible. ¿Sí? No usar una segunda dosis de inmunoglobulina, sino darle infliximab, que sí lo tenemos disponible en Colombia y pues, digamos es en teoría de fácil acceso. Si usar o no usar la segunda dosis de inmunoglobulina, realmente nosotros la hemos usado ampliamente y no hemos tenido dificultad. O sea, la verdad que no hemos tenido efectos adversos. Solo tuvimos un paciente con una reacción infuncional a la inmunoglobulina que hizo dolor precordial, pero de resto en los otros pacientes en los que hemos usado segunda dosis de inmunoglobulina, afortunadamente, digamos, no hemos tenido esos efectos adversos reportados. Pero si tuviéramos disponible infliximab, la idea sería usar infliximab, que lo hemos usado, lo usamos ya en un paciente hace unas 2 semanas en cardio. Usamos infliximab en un paciente refractario. Perfecto. Ya vamos a hacer las últimas dos preguntas. Una pregunta que hacen de long COVID es, ¿qué tan frecuente es la presencia de hipotermias que refieren un caso en un paciente con hipotermias severas de varios días? El doctor Pedro Sierra comenta que les sucedió eso al papá y también síntomas de encefalitis post-COVID. ¿Qué tan frecuente es esa situación? Y de una vez, para cerrar la última pregunta de long COVID, que si hay algún estudio que muestre el comportamiento del long COVID con las vacunas de virus inactivado o con las vacunas de RNA, como ya presentaste de RNA. Si hay alguna con Bueno, vacunas de virus inactivado. sí, dos preguntas para contestarlas pronto. Referente al doctor Sierra, sí, y de hecho en una de esas diapositivas estaba lo de disfunción térmica y fundamentalmente distermia e hipotermia. Yo también la he visto y he oído de casos de personas también que tienen ese síntoma persistente. Parece más autonómico y así como la anosmia y la ageusia prolongadas, parece un problema más neurológico. Revisando la literatura neurológica por un caso que tuve hace poco, está llena, plagada, y por eso estemos pendientes para dentro de una semana cuando hablemos de eso, de la cantidad de datos mostrando, y Topol lo mostró en Twitter hace poquito, un paper sobre las partículas virales, incluso sobre una cantidad de técnicas que mostraban por coloración en biopsias y cosas de pacientes que pues, se complicaban, toda serie de alteraciones neurológicas y encefalomielitis activas progresivas. Yo creo que yo de ese tema no sé mucho, no sé si alguno de ustedes ha estudiado el tema recientemente, pero tengo el paper en la cabeza para mirar, que estoy seguro que en una semana podemos hablar de ese tema, pero creo que es un tema mucho más frecuente y mucho más estudiado que lo que nosotros sabemos. Finalmente, con el tema de vacunas con inactivadas, no tengo ninguna idea de si hay algún paper sobre eso. La mayoría de cosas que hay son con vectoriales y con RNA mensajero casi todo. Perfecto. Y la última pregunta es, Claudia, hacen dos preguntas en relación a los síntomas. Y es si los síntomas y la severidad del COVID en pediatría han cambiado con las diferentes variantes, o sea, a lo largo del tiempo, y si hemos tenido alguna experiencia en el uso de anticoagulación en los pacientes con neumonía severa por COVID.
Bueno, como lo relaté pues anteriormente, sí tuvimos en el mundo, sí hubo un aumento de los casos con variante Omicron y particularmente o especialmente en los pacientes no vacunados. Cuando entre mayor sea la cantidad de población vacunada, pues ocurre como la mayoría de las enfermedades inmunoprevenibles, y es que la enfermedad empieza a ser más frecuente en aquellas personas no vacunadas, y recordemos que en niños comenzamos la vacunación aproximadamente a finales de noviembre del año pasado y todavía nos falta, todavía tenemos retos en cobertura vacunal y especialmente se nos plantea un nuevo reto con la población de riesgo, con la población de alto riesgo para complicaciones y para hospitalización por COVID. Sin embargo, en el espectro de sintomatología como tal, no hemos visto un aumento inusitado de enfermedad grave por COVID como tal. En el último pico, sí tuvimos más hospitalizaciones por niños con COVID, básicamente en las salas de hospitalización general, en urgencias, un colapso en los servicios de urgencias, no solo por el COVID, sino también por la circulación de otras infecciones virales y por codetecciones de virus, por coinfecciones de virus, también tuvimos este aumento pues, en la sintomatología y en los ingresos y en las consultas por urgencias. En cuanto a anticoagulación para neumonía como tal, hay unos criterios en el paciente crítico de anticoagulación. En realidad, nosotros o la experiencia que hemos tenido frente al tema no inferimos de lo que se hace pues en los adultos, sino que básicamente siguen las indicaciones de anticoagulación que se hacen en un paciente crítico según sus factores de riesgo, no específicamente por el COVID, sino por los factores de riesgo ya relacionados pues a la estancia en una unidad de cuidados intensivos como tal, pero no se maneja ni hay experiencia, o al menos que yo conozca, en el manejo ambulatorio en pediatría de anticoagulación. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por tan excelentes conferencias, el doctor Torres, a la doctora Beltrán, a la doctora Guarnizo, muchísimas gracias. A nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría, pues también muchas gracias por la invitación para participar de este webinar, y muchas gracias a los asistentes. Dentro de 8 días, habrá una segunda parte, como lo comentaba el doctor Torres, enfocada en otras secuencias y otros factores que determinan el impacto del COVID en pediatría. Creo que una gran conclusión de todo esto es que el COVID en pediatría es supremamente importante, que no es una gripita, que no es un virus más, y probablemente es un virus que tenemos que tenerle cuidado, que tenemos que prevenirlo mediante la vacunación y que tenemos que estar muy atentos al manejo también de las secuelas y la carga de la enfermedad, que esto va a ser el tema muy probablemente de todo este año. Va a ir saliendo mucha evidencia de long COVID, del impacto de las vacunas en síndrome inflamatorio multisistémico. O sea, esto todavía hay muchos capítulos por correr. Entonces, una feliz noche para todos y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Carlos. Chao, Germán. Chao, Germán. Chao. Chao.